Entonces, vamos a ver la resolución de esos problemas, ¿verdad? El primero me dice, se desea acercar una porción de 150 metros cuadrados de un jardín para construir una recta rectangular. Si un lado del jardín ya está protegido por una tapia, ¿qué dimensiones de la huerta hacen que se necesite la menor cantidad de alambre? Van a acercar un terreno rectangular y quieren saber cuáles son las dimensiones de ese terreno que tenga que medir 150 metros cuadrados de área, que me minimizan la cantidad de alambre que necesito para acercar. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando lo vemos, ¿verdad? Lo primero que a veces es conveniente es hacer un dibujillo, ¿verdad? Si no lo vemos de primera impresión y al final es muy fácil, ¿verdad? Es un terreno rectangular, pero vean que me están diciendo que hay un lado que hay una pared, ¿verdad? Algo así me dicen. Hay un lado del jardín que ya está protegido por una tapia. Supongamos entonces que este lado del jardín, ya que hay una tapia, ¿verdad? Entonces no hay que cercarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y me dicen que el área que tiene que tener ese terreno, ese rectángulo, es de 150, perdón, 150 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones que minimizan la cantidad de alambre que se necesita para acercar ese terreno? El jugador de gran cierre en la Europa League, una gran final. Recordemos también el penal que le toma a Raúl Jiménez cuando enfrenta. Profe, está silenciado. Perdón, desde hace rato estaba silenciado entonces. Bueno, aquí tenemos entonces el terreno. Me están diciendo que aquí hay una pared, entonces en esta tapia no hay que cercar. Y el terreno rectangular, que supongamos que estos lados miden A y este mide L, tiene que tener un área de 150 metros cuadrados. Entonces me están pidiendo que determine los valores de L y de A, las dimensiones del terreno, para que se minimice la cantidad de alambre que requiero para acercar ese terreno. ¿Cuál es la función objetivo? O sea, la función que en este caso tengo que optimizar. La que tengo en este caso que minimizar porque me están pidiendo cantidad mínima de alambre. Perímetro. El perímetro correcto, ¿verdad? Porque el alambre yo lo pongo aquí, en el borde, ¿verdad? En el borde del terreno. Entonces, llamémoslo P. Y el perímetro sería 2 veces A, pero más un solo L, ¿verdad? Porque en este lado no tengo que poner alambre porque ya está delimitado ahí por una tapia. Entonces, esta es la función a la que le tengo que aplicar criterio de segunda derivada, o sea, tendría que derivar, igualar a 0 para hallar los puntos críticos y después ver cuál de los puntos críticos me sirve. Pero el problema es que esta función está en dos variables, en A y en L. Entonces, tengo que buscar alguna otra información que me da el problema para poder escribir la función objetivo en términos de una sola variable. ¿Cuál dato no he tocado todavía? El área. El área. Entonces, el área va a ser la ecuación auxiliar, la que me permita a mí despejar una variable en términos de la otra. Y el área es muy fácil, ¿verdad? El área es simplemente largo por ancho, pero ya me están diciendo que eso es 150, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí puedo despejar alguna de las dos. Voy a despejar a L. Voy a despejar a L. Entonces L sería simplemente pasar a A a dividir.
acuerdo? Por lo tanto, la función P ya me queda en términos de A, nada más. Ya me queda en una función de A, con una sola variable, que sería 2A más L, pero L acabo de ver que es 150 sobre A. Y a esta función ya le aplico todo lo que sé. ¿De acuerdo? Que tengo que hallar el mínimo de esa función. Bueno, precisamente eso lo hago con todo lo que conozco. Entonces, para eso voy a calcular primero la derivada de A, la derivada de esto, la derivada de P, perdón, la derivada de esto sería 2 y la derivada de todo esto sería menos 150 sobre A al cuadrado, ¿cierto? Porque recuerden que este 150 sobre A yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Y la derivada de todo eso bajo el, ay, mira, perdón, la derivada de todo eso de simplemente bajo el menos 1 que multiplicaría el 150 y me queda a la menos 2. Y esto es exactamente lo mismo que tengo acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya tengo la primera derivada. Recuerde que entonces tengo que hallar los puntos críticos y los puntos críticos son los valores que hacen cero la primera derivada. Entonces voy a igualar esa derivada a cero y resuelvo esa ecuacioncilla que ustedes son expertos haciéndola, ¿verdad? Bueno, aquí primero puedo hacer esta resta. Recuerden que aquí hay un 1, entonces común denominador, el común denominador sería al cuadrado, luego multiplico en cruz y todo ese procedimiento que ustedes ya saben. Entonces tendría esto. Paso a multiplicar el a al cuadrado allá, entonces se me cancela y me queda únicamente esto. ¿De dónde? Es algo que ya teníamos por ahí, ¿verdad? Vean que puedo dividir todo por 2, entonces al final me queda al cuadrado menos 75 igual a 0. Y eso es una diferencia de cuadrado, sería a menos raíz de 75 por a más raíz de 75, ¿verdad? Disculpen que se vea tan feo, pero me cuesta todavía escribir en este pizarro. De aquí entonces, tendría yo que un valor de a sería raíz de 75 y el otro que me hace cero la derivada sería menos la raíz de 75. ¿Qué es a? A es una distancia, a es el ancho de ese rectángulo que está ahí. Razón por la cual esta opción la voy a descartar porque no me sirve para efectos del ejercicio que estoy resolviendo. No tiene sentido considerar un valor de A negativo en este problema en particular. Entonces quiere decir que ese valor de A, bueno, los dos valores de A me generan puntos críticos en la función P, pero el que me interesa es este positivo. ¿Es un máximo o es un mínimo? Todavía no lo sé, tengo que averiguarlo. Para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Voy a poner así el criterio de la segunda derivada al valor A que obtuve, ¿verdad? Entonces calcule la segunda derivada. La segunda derivada sería, derivemos esto, derivada de 2 es 0, ¿verdad? Y derivada de todo esto sería igual, ¿verdad? El mismo concepto que hicimos aquí arriba, ¿verdad? Entonces eso sería menos 150 a la menos 2, ¿cierto? Por leyes de potencia. Si la derivada de eso, entonces bajamos el menos 2, menos por menos más, me quedaría 2 por 150 por a la menos 3, que sería 300 por a la menos 3, ¿cierto? Entonces la segunda derivada va a ser 300 sobre a la 3. Esa es la segunda derivada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evaluar ahora la segunda derivada en ese punto crítico que obtuve, en el que me sirve, en el otro no es necesario porque más bien lo descarté. Y esto sería 300 sobre raíz de 75 a la 3, independientemente de qué de eso. Recuerden que a mí no me interesa el valor que de esto, sino el signo que tiene esa expresión, y ese número va a ser positivo, ¿cierto? Y si ese número es positivo, entonces quiere decir que
ese valor genera un mínimo. Ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, si A es raíz de 75, algunos de ustedes si quieren me ayudan, si tienen una calculadora cerca, porque yo no tengo ahí para más o menos saber cuál es una aproximación a ese número. Entonces, si A es raíz de 75, L va a ser 150 sobre raíz de 75, ¿verdad? Porque ya nosotros teníamos cuánto era L en términos de A. O lo que es lo mismo, 150 raíz de 75 sobre 75, ¿verdad? Y lo único que hice fue racionalicé y 150 sobre 75 me da 2 raíz de 75. Ya tengo los dos valores que necesitaba, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la respuesta que tengo que darla al problema serían las dimensiones del terreno que minimizan la cantidad de alambre son, ¿de qué? 75 por 2 raíz de 70, raíz de 75 por 2 raíz de 75. Aproximadamente cuánto es raíz de 75, no lo hicieron, no lo hizo nadie para saber nada más cuánto es, más o menos. 8,66. Más o menos. Entonces, 8,66 y entonces el largo va a ser 2 veces eso, ¿verdad? Metros, ¿verdad? Porque no estamos hablando tenemos que ver siempre la unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con este? Más o menos. Sí, bro. Muy bien. Ahí se los dejo un momentito por si quieren tomarle una foto a la pantalla para hacer el otro.